Vean que es importante este tercer punto. La decisión que emite el juez tiene que estar basada en un sistema oral, en lo que aconteció en esa vista, no en lo que el juez se enteró, leyendo un documento ex parte, aunque sea parte de ese expediente, es lo que se trajo a su atención durante esa vista. Eso lo requiere el principio de concentración, el principio de inmediación, y sobre todo, si hablamos de que el proceso, una de las mayores fortalezas o beneficios agregados de la oralidad y la transparencia, pues se supone que la transparencia también mandata de que se adjudique a base de lo que se dice o se hace en esa audiencia. Lo que allí no se hizo, lo que allí se omitió, pues realmente no debe tener relevancia, no debe tener consecuencias directas en la vida. Eso es lo que acontece en la vida. E insisto también en este tercer punto, no, la oralidad en ningún momento requiere que todo lo que esté por escrito tenga que verbalizarse, porque a veces estamos viendo duplicidad de trabajo. Existe un escrito, ya sea el requerimiento del fiscal, no sé si aquí se llama ese documento de la misma manera, donde en una exposición inicial donde el fiscal plantea cuáles son sus testigos, que un resumen de lo que cada testigo va a plantear, un análisis jurídico de lo que implica en términos de la calificación del delito a base de los testigos van a aportar. Pues bueno, si ese documento está por escrito y cumple una función formal, no significa que tiene que leerse porque ya es parte del folio, es decir, parte del expediente. Sería suficiente con hacer referencia al mismo durante la audiencia, así que de alguna manera es pertinente hacerlo, pero no hay que leerlo. O sea, la oralidad no requiere que todo lo que se hace por escrito se tenga que volver a leer. La oralidad es una cosa. La oralidad es que se diga lo que es nuevo, lo que es distinto. Si está por escrito, se hace referencia, pero no es silencio. A veces, no digo que sea el caso en Perú, pero ¿qué es lo que uno ve en algunos procesos? Particularmente cuando son abogados de mucha experiencia que siempre han estado activos en un sistema basado en la escritura, de que todo lo que el testigo va a decir tiene que estar por escrito, no es necesario. O piensan que la oralidad trata de lo que antes se hacía por escrito, se sigue haciendo por escrito, pero lo que se hace en la oralidad es leer ese documento. No, entonces es una duplicidad. La oralidad pretende sustituir lo escrito, y para eso es la audiencia, para que el juez escuche a los testigos, examine algún documento si constituye evidencia tangible, evalúe el peso, valor que le va a dar a ese testimonio a base de su credibilidad, de su conducta no verbalizada, a base de sus testimonios previos y todas esas formas que tradicionalmente existen para valorar una prueba testimonial. Pero insisto, no puede ser que lo que antes se escribía, ahora se escribe, y lo que hace es que se lee eso de la oralidad. Y ciertamente sería una pérdida de tiempo, sería una pérdida de esfuerzo humano y fiscal incurrir en esa práctica. Segunda premisa. La prueba testimonial es normalmente la prueba principal, porque los testigos tienen que comparecer, tienen que prestar testigos, y eso va a tener muchas implicaciones. Va a tener implicaciones en la forma en que se tramita un caso, en la forma en que se tramita un expediente, y vean que son dos cosas distintas. Tramita un caso va a implicar pues, cómo se investiga, cómo se traza una estrategia en el caso. La forma en que se tramita un expediente significa que de entrada vamos a tener menos folio, porque no es que en un sistema donde hay oralidad no hay folio, no hay documentos en el expediente, claro que los hay, pero si uno compara el número de folios en un sistema donde supuestamente hay oralidad, donde un sistema que es puramente escrito, vamos a ver que tiene que haber una gran disparidad entre uno y el otro. Y cabe preguntarnos si los expedientes ahora, en términos de folios, son más reducidos que antes de la reforma. Yo no tengo la contestación, pero evidentemente, sí, es un sistema oral, debería existir menos folios, porque
El juez va a adjudicar no a base de lo que está plasmado en esos folios, sino a base de qué? De lo que el testigo va a testificar y aportar en esa audiencia. Va a también cambiar dramáticamente el hecho de que la prueba principal es la prueba testimonial, en la forma en que se presenta una prueba. Porque de entrada, y eso no tanto para los jueces, pero para las partes va a significar un gran problema. Porque ya no se trata únicamente de conocer el tipo de delito, los elementos. Ahora también tenemos que saber cómo se presenta la prueba. Los abogados y los fiscales tendrán que desarrollar destrezas forenses, porque hay que saber interrogar, hay que ordenar ese testimonio, hay que presentarle al juez ese testimonio de la manera más persuasiva posible. Y eso no se trata de engañar a nadie, porque a veces también uno se encuentra con personas que piensan que la destreza forense es una forma de engañar al que adjudica. No, ciertamente no no se inventa nada, tenemos que maximizar las posibilidades de ese testigo, hacer su testimonio más ameno, más fácil de entender, más fácil de seguir, tratar de explicar o minimizar sus debilidades, pero no se trata de engañar a nadie. No, a veces uno, ¿verdad?, tiene esta visión hollywoodiense de lo que son los procesos judiciales, y es culpa de las series de televisión y algunas películas, ¿verdad?, donde vemos de abogados que son inescrupulosos y hacen cosas que no son para un poco inducir error al jurado, ¿no? Pero no, eso no son destrezas forenses, eso es conducta antiética que evidentemente hay que rechazar y sacar del sistema. Pero lo que es importante es que ese abogado sepa que no es suficiente con saber si puede presentar determinada prueba, y esa prueba cuenta con los elementos suficientes para establecer una causa de exclusión de responsabilidad penal, como puede ser legítima defensa. Es como la va a presentar de manera eficiente para que sea persuasivo y convenza al juez en su entorno, en nuestro entorno al jurado, de que realmente es una situación de legítima defensa. No se trata únicamente de conocer el derecho, se trata de saber cómo va a interrogar a esos testigos. Y de igual manera se trata de cómo usted se va a enfrentar a los testigos de la parte contraria. ¿Cómo usted los va a contrainterrogar? ¿Cómo usted puede detectar cuando un testigo dice algo que no es cierto? Y ahora los abogados y abogadas, y los jueces particularmente, que tienen que valorar esa prueba testifical, tienen que nutrirse de las aportaciones que hace la psicología clínica. Sabemos muchísimo, ¿no? Sabemos que ya hay unos indicios que cuando la persona está mintiendo. Eso, a pesar de que la psicología clínica ha avanzado mucho, si nosotros lo aplicamos a nuestras relaciones interpersonales, ya también no debe ser una cosa novedosa. Todo el mundo sabe cuando uno hace una pregunta y mira hacia el piso y luego contesta, que uno debe estar dudando de la veracidad de la contestación. Y eso no hay que ver ningún tratado para saberlo, es la experiencia nuestra en la relación interpersonal. De igual manera, si mira hacia arriba antes de contestar, es indicativo de que, según los psicólogos y la experiencia humana, de que está pensando antes de contestar, está haciendo una especie de esfuerzo por recordar, pero eso tiene un elemento de veracidad distinto cuando mira el piso, que entonces está tratando de inventar sobre algo. No es que está mintiendo, ahora los jueces no tienen que uno mira el piso antes de contestar, va a mentir, pero es un indicador, es una bandera roja. De igual manera se ha dicho que cuando se mira al lado derecho antes de contestar, esa parte derecha de la mente es la que supuestamente está más orientada a la cosa racional, al pensamiento. El mirar a la parte izquierda es la cosa más pasional, más artística y por consiguiente más creativa. Así que si miran a la izquierda antes de contestar, me da la impresión de que puede haber un indicativo de que está mintiendo. Insisto, no significa que va a estar mintiendo, es que los jueces tienen que nutrirse de esos estudios que facilitan un poco la valoración de ese testigo, particularmente de la prueba testimonial, que va, que como he dicho, como una premisa fundamental de la oralidad, es la prueba explícita. Bien, así que como se presenta la prueba, dije anteriormente, presenta un gran efecto a los abogados y a los fiscales, y también presenta mi juicio, y quizás aquí tendré su primera reacción. Implica también un esfuerzo de parte de los jueces
porque aquellos de ustedes que eran jueces para pedir un sistema, pero recordarán que ustedes tenían un rol muy protagónico. El nuevo proceso, sea acusatorio, sea mixto, plantea que las partes deben hacer unas cosas sin la intervención del juez. Que el juez está más para adjudicar, no para presentar esa prueba, no para interrogar. Uno de los grandes problemas y las grandes discusiones que se dan es precisamente en cuanto a cuál es el rol del juez en cuanto a la forma en que se presenta la prueba. Debe el juez ser bien flexible y actuar como un controlador de esa prueba y supervisar, o debe ser un juez un protagonista, preguntar cuando le estime conveniente, citar a testigos para aportar algo que algunas de las partes han omitido. Y ese es siempre un gran dilema. Cuando yo me reúno con jueces, muchas veces me plantean que tengo que intervenir porque los fiscales no hicieron bien su trabajo. Yo no voy a adjudicar algo que es injusto porque el fiscal no hizo su trabajo. El fiscal olvidó presentar los testigos, hacer una pregunta indispensable. El juez entonces hizo esa pregunta. Ahora, cuando me reúno con los fiscales dicen, no, es que los jueces no me dejan hacer mi trabajo. Los jueces se creen que son los que tienen que presentar la prueba. La defensa, los defensores dicen que es culpa de todo el mundo siempre, no, es culpa de los jueces, es culpa de los fiscales, pero siempre he visto ese dilema, ese problema entre jueces y fiscales. Yo creo que quizás me gustaría que alguien me dé su reacción. Eso está pasando acá. Es decir, la participación del juez bien proactiva en ese proceso de interrogar a los testigos, o sencillamente es suplementaria a lo que hace el fiscal y la defensa y hace preguntas aclaratorias, o vemos realmente al juez como un protagonista en ese proceso de establecer, ya sea los elementos del delito, establecer la prueba correcta. Pues yo creo que eso es importante, porque si hemos dicho que la prueba testimonial es la más importante, pues hay que saber a quién le compete, quién tiene la obligación de interrogar en primera instancia de manera más exhaustiva a ese testigo, ya sea de la defensa o sea del fiscal. Vamos a ver, ustedes, todos a la vez. Vamos a ver, como norma general, aquí los jueces preguntan mucho. O no preguntan. Primero, ¿preguntan o no preguntan? ¿En ocasiones? Claro que sí, preguntan. Algunos. No hay ningún impedimento para que pregunten. Ni en ningún modelo acusatorio, ni en ningún modelo acusatorio puro se plantea que el juez está impedido de interrogar. Claro que no puede interrogar. La pregunta es ¿cuándo y cómo? Y eso también, ¿cuántas veces puede hacer? ¿Verdad? ¿Qué tan recurrente? ¿Qué tantas preguntas puede hacer?